Bienvenidas y bienvenidos a Aquí se piensa Chile. Estamos en un estudio en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Valparaíso, encima de los estudios donde se hizo la primera transmisión en vivo de la televisión chilena. Una innovación tecnológica y comunicacional muy importante de su tiempo. Y hoy día vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las transformaciones que estamos viviendo todos los días en nuestra vida y que vamos a vivir fuertemente en las próximas décadas. Me refiero a innovación y tecnología digital. Y para conversar de innovación y tecnología digital tenemos un gran invitado, un invitado que tiene pasión y ha tenido siempre pasión por la innovación, por la tecnología. Él es Alfonso Gómez. Alfonso, muy bienvenido a Aquí se piensa Chile. Gracias, Cristian. Encantado de compartir este espacio y este tema contigo. Alfonso, vamos a presentarlo, es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica, tiene un máster en diseño y un PhD en el Rogers College Art, donde desarrolló una interesante comprensión de la relación entre diseño, tecnología e innovación. Vamos a hablar de eso de todas maneras. Secretario ejecutivo de Proyecta Chile 2050, que está elaborando, entiendo, una hoja de ruta que proyecta a nuestro país en los próximos 50 años. Director y socio fundador del famoso 3xI, que busca o ha buscado una mayor confianza mutua de la sociedad, inspirar, incluir e innovar. Pero con un nos. Inspirar inspirar, incluir eso. E innovar nos. No solo Mira lo distinto que suena con el nos. Impresionante cómo cambia. Hay algo muy interesante, se sabe a lo mejor poco. Alfonso Gómez introdujo el uso del computador en la Universidad Católica. Y tengo aquí en mis manos un libro que se llama Computación Aplicada, junto con Pedro Hepp, con uno de esos computadores que eran como unos mamotretos antiguos, que se publicó en la época del Teleduc. Pero además, estamos hablando del año 1987, trajo a Apple a Chile, eso no es menor. Y además, echó a andar el Centro de Innovación Anacleto Angelini. En fin, son múltiples los compromisos, las actividades de Alfonso con la innovación, con el tema de la tecnología digital, que es lo que nos interesa conversar hoy día. Alfonso, lo primero quiero que me cuente un poco de tu historia. ¿Desde cuándo tienes este enamoramiento de la innovación? Porque es un enamoramiento, tú estás enamorado de la innovación. Sí. Mira, de alguna manera desde siempre, pero no hay un hito puntual así que te diga esto hizo toda la diferencia. ¿Ah? Más bien, fíjate, tuvo que ver con ciertas incomodidades en los sillones donde estaba, que yo decía, sí, este sillón se parece a lo que yo andaba buscando, pero no estoy completamente cómodo y a gusto en esto, e iba probando distintas cosas. Ingeniería, mi padre, ingeniero de la Santa María, me dijo muy tempranamente que este era un mundo que estaba en procesos de cambio y que la ingeniería era importante, y entré a ingeniería. Yo soy institutano, pero fíjate, fuimos solo 3 los que nos fuimos a la Católica, porque era directo el paso a Bochef, para Chile, claro. Y me pareció interesante lo que él me habló respecto de las relaciones humanas, y no solamente de tecnología. Me dijo, yo he notado que hay algo que está pasando ahí, que se está incubando, y van a tener un campus, palabras que eran muy nuevas para mí. Pero cuando ingresé a la Católica, si bien cumplió en muchos sentidos mis expectativas, el sillón seguía siendo totalmente había cómodo. Algo que no estaba tan bien. Yo me metí a ingeniería civil estructural. Y lo que imaginé es que alguien me iba a decir, mira, allá está Chiloé, acá está Puerto Montt, ¿qué hacemos para ir desde aquí hasta allá sin tener que pasar por agua? Pero en vez de eso, la aproximación era más bien, he aquí una estructura, asegúrate que no se cae si le aplicamos el espectro del terremoto de California, incluso, ni siquiera un terremoto chileno. Y yo dije, hay algo que me falta aquí, y llegó un minuto en que pensé,
parece que ingeniería no es lo mío, parece que me tengo que cambiar, parece que lo mío es más bien arquitectura. Ajá. Y di el examen para entrar a arquitectura, quedé, me fue bien en eso, y mira, yo me declaro un afortunado en esta vida. Mis encuentros de pasillo han sido normalmente muy notables. Me encontré con el querido Fernando Castillo Velasco en un pasillo. El rector. El rector. Arquitecto. Tal cual. Y me dice, ¿cómo estás? ¿En qué has andado? ¿Qué sé yo qué? Y le cuento, mira, un poco incómodo porque amo la ingeniería, pero hay algo que me falta y parece que tiene que ver con algo que está en arquitectura. Así es que me voy a cambiar para allá. Y me dice, ¿por qué te vas a cambiar si ahora vamos a tener currículum flexible? Y los estudiantes hoy día raramente se pueden imaginar lo distinto que es todo el modelo educativo de la universidad comparado con lo que nosotros y mis padres habíamos conocido. Así es que me convenció de que era posible hacer estas dos cosas. Además tenía una citrolita que me llevaba de un campus a otro en 10 minutos, no había atochamiento en esa época. Pero también me di cuenta, fíjate, que subyacente a lo que yo estaba haciendo, había un pequeño detalle que yo no estaba tomando en cuenta, y es que se había inventado lo que le llaman la división del trabajo hacía como 400 años atrás, y por lo tanto querer diseñar y calcular mis casas no tenía mucho sentido, y fue así como en una reunión con Guy Boncipe, él vino a Chile durante el gobierno de la Unidad Popular a desarrollar el llamado Proyecto 5, que metía la posibilidad de que el diseño era muy importante, y él me hizo ver que lo mío tenía mucho que ver con diseño como interés. Y ahí te fuiste a hacer este máster en diseño y el PhD en el Royal College. Al Royal College en Londres. Y ahí este tema que esbozamos, la relación entre diseño, tecnología e innovación, ¿cómo se da ese cruce y cuán importante va a ser para ti en tu formación? Mira, mi primera lectura de la innovación en ingeniería, lo poco que había de innovación, llevaba inseparado un adjetivo: innovación tecnológica. Y cómo no, si la tecnología ha sido un elemento clave en el desarrollo de la innovación. Pero encontré fascinante de repente empezar a darme cuenta que sí, ciencia y tecnología, una gran fuente de innovación, pero no la única. Y que desde el diseño no solo era posible hacer innovación, sino que la hacía posible para emprendimientos mucho más pequeños, mucho más... no era necesario la sofisticación que hay detrás de un Apple, detrás de una IBM, en esa oportunidad que eran como las grandes fuentes de información tecnológica. Por lo tanto, la posibilidad de que se creara valor, y esa palabrita es clave: crear valor, valor. Ya vamos a hablar de eso un poco más. De las distintas connotaciones o denotaciones de la palabra valor, ¿no? Totalmente. Y aparte de diseño más ciencia y tecnología, si miramos algunas de las grandes innovaciones que ha habido en el último tiempo, pensemos en Uber, pensemos en esta posibilidad de arrendar casas en vez de irse a un hotel, son cambios en los modelos de negocios. Entonces, tecnología, diseño y modelos de negocio son tres fuentes de creación de valor que creo que es muy importante no perder de vista en su conjunto. Crear valor. Yo te leí por ahí una reflexión sobre que valor, uno piensa inmediatamente en el valor económico, en un mundo más utilitarista, más economicista. Lógico. Pero crear valor tiene muchas dimensiones. Sí. ¿Cuáles son esas dimensiones? Te lo voy a responder, pero inmediatamente después de hacer una acotación que tiene que ver con que en Chile
solemos utilizar como sinónimos precio y valor. Claro. ¿Cuánto vale una palta? Y queremos decir muchas veces cuánto cuesta un kilo de palta. Y no es menor. El hecho, las palabras crean realidad. Totalmente. Y hay una diferencia enorme, porque cuánto cuesta un kilo de palta, hemos visto que no es un número chico el que hay detrás, no. ¿verdad? Parece oro la palta. Pero fíjate que es interesante cómo no cuesta lo mismo cuando la palta está para consumir en el día o pasado mañana, que cuando está verde y tienes que llevártela, comprarla y tenerla 2 semanas en tu casa. Entonces, es muy importante que entendamos que el valor es algo más complejo, más sofisticado, porque el valor tiene que ver con las personas. El valor de una palta para mí, si yo invité a comer a mi casa una sanguchada y resulta que me doy cuenta que no compré la palta, salgo y pago lo que sea que me pidan por el precio de la palta, porque el valor de esa palta en ese momento, en esa circunstancia, para mí es casi infinito, te diría. Entonces, valor es muy, muy relevante y es muy bonito en castellano porque valor tiene al menos 3 significados muy relevantes. El de nuestro Arturo Prat, el valor... El coraje. Relacionado con coraje, que coraje en el mundo de la innovación, en el mundo de la empresa, es fundamental no perderlo de vista. Entonces, una de las acepciones, coraje. La otra, por supuesto, tú ya lo dijiste, el valor económico, crear valor en la economía. Y la tercera, valores, la que nos conecta con lo que está bien y lo que no está mal hacer. Ahí nos vamos a Aristóteles. Así es, tal cual. Tal cual. O sea, tiene 3 dimensiones. Tú hablas del coraje interesante porque, bueno, mi pasión, tú sabes, es la poesía. Y yo pienso que los poetas son grandes innovadores. Hölderlin, el poeta alemán del siglo XIX, decía que el valor fundamental del poeta es el coraje. Sin coraje no se puede hacer poesía. Sin coraje no se puede hacer innovación. Así es. Y en un estudio que hemos hecho desde BOMA, otra institución con la que estoy muy metido, también hemos traído a una experta en liderazgo y dice lo que define en último término en una encuesta hecha con más de 500 líderes en distintas partes del mundo es tener coraje. En primer lugar, atreverse, porque la innovación siempre es con riesgos. Claro. Siempre. Oye, ¿qué es finalmente innovar? Si tú tuvieras que contárselo a jóvenes en el colegio, incluso a niños, ¿qué es? Es una palabra que se usa mucho, se transforma, de repente se va también las palabras que se van gastando, ¿no? Se puso de moda, innovar, innovadores, etcétera. Pero ¿qué es innovar para ti? Mira, no sé si te voy a responder a niños, es súper interesante y le voy a dar vuelta a eso también, pero en mis clases de innovación que todavía hago, digo que innovar es diseñar o mantener vigente la propuesta de valor de un sistema productivo. ¿Ya? Mantener vigente la propuesta de valor. Porque uno hace algo, una universidad desarrolla una manera de mirar cualquier carrera, la que tú quieras, ingeniería, letras, en fin. ¿Y por qué viene la gente? Porque se entera qué es lo que están haciendo en la Católica de Valparaíso y por qué yo debería ir a esa universidad. Esta universidad ha sido en el mundo del diseño muy relevante. Y te das cuenta que lo que hay detrás es una cierta oferta de valor. No siempre se habla de esta manera, no siempre se le llama así, pero es eso, ¿ya? Y esa oferta de valor que de pronto puede haber sido muy, muy, muy importante, el mundo es un poquito cruel. No es para siempre una propuesta de valor válida. Y lo que
tengo que estar revisando permanentemente es si mi oferta de valor sigue haciendo sentido o si por el contrario yo debiera ponerla al día, como quien dice, transformarla. En ese sentido, innovar, repito, diseñar por primera vez o mantener vigente la propuesta de valor de un sistema productivo, cualquiera que él sea. Te iba a preguntar, ¿somos innovadores los chilenos? No, a ver, hemos sido siempre innovadores, no hemos vuelto innovadores. Si uno tuviera que medir países, naciones, a lo mejor no es correcto decirlo, ¿somos innovadores o no somos innovadores? Sí. Mira, yo, fíjate, soy poco... no me gusta mucho decir grandes generalizaciones y particularmente autoalabanzas de lo que somos y lo que no somos. Tampoco estoy diciendo que no lo seamos, pero decir somos innovaciones los chilenos, yo te diría, por lo pronto habría que hacer una distinción en distintos ámbitos de la creación de valor. En poesía somos notables, somos extraordinarios. Mira lo que tenemos y lo que hemos sido capaces de construir con el lenguaje, que es algo fundamental de nuestra especie. Entonces, te diría que es ahí un ámbito en que hemos sido muy innovadores. ¿Dónde no hemos sido innovadores? ¿Dónde nos falta hoy? Plantear desafíos. Ya que estás pensando, porque tú además estás pensando, proyecta Chile 2050, ¿no es cierto? Esa hoja de ruta de nuestro país en los próximos 50 años. ¿Qué vamos a innovar? ¿Dónde debiéramos colocar la energía, el foco? ¿Qué piensas? Creo que hemos sido poco innovadores en el ámbito de nuestra convivencia social, en el ámbito de nuestro sistema político. Y la razón de eso, te fijas, no es falta de conocimientos solamente. Hay una disposición, hay una parada frente a la relación con el otro que es fundamental. Uno de los Harari decía en una reciente entrevista por ahí respecto de su último libro que nuestra especie se caracteriza porque lo relevante no es lo que sabemos a nivel individual, sino más bien las redes que somos capaces de tejer, y dice él, y los cuentos y las historias que van con esas redes. El relato que vamos construyendo. El relato, sí. En ese sentido, fíjate, yo creo que hemos sido lamentablemente muy poco creadores de valor en el ámbito político. Nos falta mucho de eso. Y caramba, ¿qué efectos tiene eso en el resto de las actividades, digamos? Fundamental. Se habla de la reforma del sistema político, pero no es solo la reforma del sistema político. Yo creo que esa es la punta de lanza. Pero no es solo la reforma del sistema político, es algo más profundo lo que tú estás diciendo. Y mira, yo lamenté tanto cuando se sacó esta escultura de la solidaridad que había frente al Congreso. Aquí en Valparaíso, a pocas cuadras de aquí. Porque además de encontrarla maravillosa, fíjate que lo que tiene es algo que tiene harto que ver con lo que estamos conversando. No es una hebra, es una trenza. Tiene más de una componente. Y en ese sentido... Es como el ADN. Y a mí me impresionó mucho en una reunión con McKinsey que el principal orador utilizaba el inglés y decía: lo que tenemos por delante es un and, o sea, un y no un or. ¿Ya? Interesante eso. Y hoy por hoy los desafíos que tenemos no son solamente tecnológicos, no son solamente políticos, no son solamente medioambientales, es una trenza, son todos ellos, y de alguna manera tenemos que ser capaces de discernir de qué modo como sociedad compleja vamos a conversar sobre el futuro en forma tal que más bien nos invitemos primero a escucharnos y a escuchar de pronto cosas que no nos resultan muy cómodas. Nos encanta escuchar, pero en la medida que se parezca a lo que yo ya sé. Nos encanta escucharnos a nosotros mismos. Efectivamente, ¿ya?
Ahí yo creo que estamos al debe. Tú has dicho, te leí una columna, que estamos, bueno, no solo tú, estamos ante el amanecer de una nueva era. Hay quien dice que esto es comparable, pero es más fuerte y más, el giro es mucho más copernicano que lo que fue la revolución industrial, que es la entrada en lo que José María Lasalle, un ensayista español, llama la civilización artificial, ¿ya? Y en el fondo, creo que te lo leí también en una columna, todas las que esto es como cuando se descubrió el alfabeto hace cuántos años, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál es ese giro? Si tuvieras que describirlo y hacerlo vislumbrar. Me voy a permitir hacer una reflexión de un hecho que me tocó vivir cuando estaba en tercer año de ingeniería. ¿Ya? Y había un curso que se llamaba cálculo numérico. Era un curso en que el profesor venía, escribía en una pizarra integral de 0 a infinito de y escribía un garabato en la pizarra y decía, resuélvanlo a partir de ahora. Y tenías 2 minutos y el resultado, que era un número, tenía que estar en más o menos 2% de correcto con el valor exacto. ¿Y qué hacíamos? Teníamos nuestra regla de cálculo, que yo había heredado de mi padre, y las tablas Larsen. Y tú tenías que meterte en ese mundo para poder hacer ese cálculo. Y en eso estábamos cuando llega el ayudante y dice, a partir de ahora, este curso se va a dividir en 2. El tradicional, que es el que está aquí, y el digital, que se va a hacer en la sala tanto y tanto. Ustedes pueden optar, quedarse acá o ir en el otro, que tiene fundamentalmente programación de computadores. Y tú elegiste digital, está puesto. Yo estaba sentado al lado de alguien que te va a resultar conocido, Andrés. Estaba con Andrés Navarro. Ah, Andrés Navarro, de Sonda. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos, nos vamos? Nos vamos. Y siempre he pensado cómo habría cambiado mi vida si hubiera quedado sentado en esa sala. Y la de Andrés, que creó la más importante empresa de desarrollo tecnológico de América Latina. Tal vez me fui un poco por las ramas, pero lo que te quiero decir es que... Bueno, hoy día uno podría usar esa imagen que tú acabas de decir, esa historia, y decir, estamos en la sala, algunos quieren quedarse en esta sala y seguir haciendo como se hace. Pero hay otros que van a ir a la otra sala y parece que el desafío es cómo entrar en esa otra sala. Pero por sobre todo lo que quiero decir es lo siguiente. Tú lo dijiste en la introducción al tema muy bien. Ha habido revoluciones tecnológicas muchas veces. ¿Te acuerdas de 2001 cuando uno de los monos descubre que un hueso puede ser usado como una herramienta y todo lo demás? ¿Verdad? Exactamente. Bueno, ha habido muchas, pero una vez en la historia de nuestra especie vamos a pasar de un mundo analógico a un mundo digital. Y esto tiene significado y consecuencias muy profundas. Claro. ¿Qué es el mundo digital? Haber descubierto que la matemática de solo unos y ceros nos sirve para una cantidad de representaciones de acciones sobre el mundo con características propias infinitamente diferentes de todo lo anterior. Fíjate que de pronto empezamos a entender que una ecuación, que una conversación, que una canción, que una pintura son lo mismo desde el punto de vista comunicacional, en el sentido que son expresables como unos y ceros. Y eso que parece casi una anécdota y punto, tiene consecuencias gigantescas. Tú citabas a Noah Harari, Yuval Noah Harari, que acaba de publicar el libro Nexus, que tiene que ver con la inteligencia artificial y con el desarrollo. Total. Y hay una pregunta en la entrevista que se le hizo en el Arte y Letra hace varios domingos atrás,
en que se le pregunta, bueno, que el ser humano lleva toda su historia diagnosticando crisis, decadencia y apocalipsis. ¿Qué es lo que hace tan distinta la irrupción de la inteligencia artificial? ¿Por qué ahora sí estamos en peligro? ¿Por qué él dice que estamos en peligro? Claro. Y la respuesta es interesante. Quiero comentarla contigo. O sea, esta inteligencia artificial es distinta a las tecnologías anteriores. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es diferente de cualquier otra tecnología que hayamos inventado antes. No es una herramienta, es un agente. Es un agente independiente. Cualquier tecnología previa, las armas nucleares, la bomba atómica, tenían un poder ingente, pero el poder estaba en las manos de los seres humanos. Ellos decidían qué hacían con la bomba o no. Pero ahora es distinta. Él dice, y esto es lo inquietante, que la inteligencia puede tomar decisiones por sí mismas. Sí. Se habla de la inteligencia artificial fuerte. A ver, yo imagino que tú hiciste pasión por la innovación, ha sido tu pasión. ¿Sientes vértigo o sientes felicidad, por decirlo, por lo que viene? Tranquilidad, serenidad. ¿Cómo lo eres? ¿Positivo? ¿Eres apocalíptico? Sí. ¿Integrado? ¿Dónde estás? ¿Qué piensas de lo que dice Harari? Hablemos de eso. A ver, me gusta cómo lo pones, porque no me preguntaste qué piensas, me dijiste qué sientes. ¿Ya? Lo dije intencionalmente. Sí, ¿Qué sientes? Sí. Sí. Que no es idéntico, pero tienen que ver. Sí, lógico. Y creo que precisamente la respuesta está en no abandonar ninguno de los dos. Lo que pienso y lo que siento necesariamente también es un and y no un or. Bueno, hay un filósofo español, me parece que Zubiri, que hablaba de la inteligencia sintiente. Sí, sí. Bueno, integrado. Mira, Harari ha hecho, creo, una contribución muy relevante poniendo unas preguntas fundamentales y advirtiéndonos de los peligros de la inteligencia artificial. He escuchado a dirigentes de empresas de tecnología descalificarlo de la manera más burda. Pero si es que él no es un tecnólogo, no entiende nada de eso. Él es... ¿Qué es lo que es Harari? Creo que es un poeta, creo que es un escritor y se le como desconoce por eso. Yo creo que lo de él es interesante, sin embargo, yo no compro todo lo que él dice. Fundamentalmente porque creo que cuando él habla, y tú lo dijiste, cuando él habla que la inteligencia artificial es un agente que se manda solo. Que puede llegar a mandarse solo. Es que ese es el punto. Puede llegar a mandarse solo en la medida que nosotros, los humanos, hagamos un recorrido por la toma de decisiones que hace que pueda mandarse solo. Yo tengo en mi casa un aparato que se manda solo y no te imaginas lo contento que estoy. Cuando oscurece, las luces de afuera de mi casa se prenden solas, ¿ya? Y maravilloso, nos permite salir un fin de semana y que la casa quede con luz y no tener que gastar y decirle al que va pasando, ojo, que aquí parece que no hay nadie. Igual hay humanos detrás. En lo que él sí tiene un punto, pero en general no lo expresa para mi gusto de esa manera, es que la inteligencia artificial tiene la capacidad de convocar y de gatillar decisiones que podrían terminar con la historia de la humanidad. Y si eso pasa, no le echemos la culpa a este abstracto que es la inteligencia artificial. Echémosle la culpa al Gil que programó mal lo que está ahí. Tiene toda la razón que potencialmente ese puede ser el caso, pero potencialmente también podemos hacer las cosas bien. Pero es como extremo, ¿no es cierto? Por un lado está el optimismo de Elon Musk y por otro lado un cierto pesimismo de Harari. Sí. Pero lo que dice Harari también en esta entrevista y me parece interesante es que, porque le dicen, ¿por qué muchos están hablando de lo positivo? Hay empresas, que están, no solo empresas, sino que pensadores, ¿no? Y él no niega el progreso del bienestar, pero dice, hay empresas muy ricas que inundan a la población con historia y predicciones positivas de lo que va a ser la inteligencia artificial y que tienden a ignorar los peligros.
con lo que se convierte la labor de los filósofos, los académicos, los pensadores como yo, centrarnos en la parte oscura. Él dice, no es que quiera detener la evolución, tiene un potencial positivo, simplemente estamos diciendo que hay que invertir más en seguridad. Ujú. ¿Qué podría ser esto, la seguridad de la inteligencia artificial? ¿Por dónde irías, crees tú? A ver. En Europa hay todo un debate, parece, sobre eso, sobre Sí, legislaciones, sí. Mira, ponerle límites, bordes éticos, no sé. en general nuestra especie lo que puede hacer lo hace. ¿Ya? Lo primero, creo yo, es que nadie va a detener el desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto está en su primerísima infancia. Lo que queda por delante cuesta siquiera imaginarlo. Con lo que tenemos que tener mucho cuidado es en cuál es el poder que le vamos a permitir a las máquinas, la autonomía que le vamos a permitir para tomar decisiones como las que hoy día la inteligencia artificial puede tener, que son realmente gigantes, algo inédito en la historia de la humanidad. Y la inteligencia artificial generativa es el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Otro artículo apareció en el Mercurio, también en la Economía y Negocios, dice que estudios del BID aseguran que unos 2,6 millones de empleos se verán afectados por la inteligencia artificial de Chile en un año. Hay algunos que, o sea, en Latinoamérica se dice unos 84 millones de empleos estarán expuestos, dicen, ¿no? Y ahí va nombrando cuáles son esos. El 28% de las ocupaciones se verá afectado por la inteligencia artificial, por ejemplo, en la TAM, en un año, por citar una empresa. Y ahí hay un debate. Ya quienes son más apocalípticos, quienes que dicen que no, que hay que relativizar. ¿Cómo va a ser ese impacto? En la revolución industrial se vivió ese impacto, que fue brutal. Hubo un periodo de transición muy difícil. Cualitativamente, esto no es tan diferente de lo que ha pasado en otras revoluciones, ¿verdad? Cuando apareció el automóvil en Nueva York, hubo una serie de protestas porque los que iban limpiando los desechos de los caballos se iban a quedar sin pega, y se quedaron sin pega. Hoy día no es tan diferente, solo que la magnitud del cambio puede ser preocupantemente mucho mayor. Pero no nos olvidemos que, esto no se puede detener, no se puede parar. Lo que tenemos que hacer es de qué manera inteligente conversamos para ver cómo hacer las transiciones de la mejor manera posible. Porque, a ver, tenemos por un lado dos potencias en una carrera casi armamentística por la inteligencia artificial, desbocada. China y Estados Unidos, ¿no es cierto? Europa tratando de una postura intermedia, tratar de plantear temas éticos y todo, pero algunos dicen que eso es ingenuo, que es imposible. Pero ¿cómo se conversa a nivel mundial sobre esto? Tú comprenderás que si yo tuviera la respuesta, querido Cristian, no estaría a lo mejor aquí conversando contigo. Lo ignoro, pero a lo muy menos tenemos que ser capaces de exigirle a nuestros dirigentes que en la toma de decisiones de políticas sociales, esta dimensión de que hoy día el universo humano es con inteligencia artificial, es una que no podemos perder de vista. Y no podemos perder de vista que las consecuencias y el proceso del que estamos hablando, por mucho que hay tecnología en lo central, no es sencillamente tecnológico, es fundamentalmente humanista. Tenemos que retornar a las grandes preguntas eternas de nuestra especie. ¿El sentido? ¿Para qué? Efectivamente. Vamos a ir a una pausa. Yo decía que Alfonso fue el que introdujo el primer computador en la Universidad Católica. Imagínate que ese impacto debe haber sido tremendo, tan fuerte como hoy día. El primer computador personal. El computador personal. Vamos a ver cómo, mirado desde acá, qué significó aquello, qué miedos había en ese momento. Vamos a una pausa y ya regresamos con Aquí se piensa Chile.
Cuando se hizo la primera transmisión de la televisión chilena en un estudio que está abajo de donde estamos ahora, haciendo Aquí se piensa Chile, en la casa central de la Universidad Católica de Valparaíso, bueno, eso fue una revolución. Yo me acuerdo cuando niño que me invitaron a una casa de unos vecinos a ver la transmisión de la llegada del hombre a la luna. Había un televisor en toda la cuadra. McLuhan dijo, cuando apareció la televisión va a terminar con el hambre en Pakistán. Su predicción lamentablemente no se cumplió. Cuando irrumpen nuevas tecnologías, se hacen muchas predicciones, algunas apocalípticas, otras integradas. Me imagino que cuando se introdujo el primer computador en Chile, en la universidad, en este caso en la Universidad Católica, donde trabajaba Alfonso Gómez, nuestro invitado, también se pensaron muchas cosas. ¿Qué pasó finalmente de lo que se había pensado? Tú mismo pensaste qué se cumplió, qué no se cumplió. Sí. Y cuéntanos un poco la historia brevemente de la introducción del computador en la Católica, que está en este librito de computación aplicada, publicada en el año 87. Alfonso. Mira, quiero ser preciso en la conversación. El computador ya se había introducido en el centro de innovación y consistía en un computador central y en una serie de terminales. Se llamaban, con el tiempo se terminaron de llamar terminales tontos, porque eran unas pantallas incapaces por sí mismas de hacer ningún cómputo, pero tenían un cable que los conectaba a ese centro donde se hacía todo. Y la manera como operaba es que si eras estudiante de ingeniería, porque tú comprenderás que no eran demasiadas las facultades que tenían acceso o que sentían que tenían una necesidad de tener acceso a un computador, y llegábamos con un fajo de tarjetitas perforadas y los entregábamos a alguien que los tomaba en una especie de hospital, todo blanco, todo muy limpio, se las llevaba y tú volvías al día siguiente a ver qué había pasado. Y mirabas un casillero y decías, uy, parece que no computó. Y bastaba con que una de las tarjetas tuviera un problema y la cosa no funcionaba. Ese era el mundo de la computación en esa época. Lo que cambió radicalmente fue, y me tocó una vivencia muy particular al respecto, lo que cambió muy radicalmente fue la universalidad de acceso a la computación. Así como ChatGPT acaba de inundar nuestro planeta con la posibilidad del acceso a la inteligencia artificial generativa. En esa época me tocó ir caminando por la Universidad de Berkeley y yo que había hecho mi tesis de ingeniería y me había tenido que programar un centro de atención médica que estaba diseñando en arquitectura y modelando en ingeniería para asegurar que no hubiera colas, etcétera, etcétera. Bueno, había decidido, para que tú veas mi capacidad de visión estratégica, que nunca se iba a poder diseñar ninguna cosa con un computador. Hasta que voy pasando por esta universidad y veo una señorita que está con una caja media extraña, que hacía una cosa con la mano y aparentemente algo pasaba en lo que ella hacía con la mano porque se dibujaba algo en una pantalla. ¿Ya? Pero de repente hizo otra cosa con la mano y lo mismo que estaba en la pantalla, ¡pum!, empieza a aparecer en la impresora. Y dije, no, esto me revuelve completamente lo que yo entendía que se podía hacer. Y estaba trabajando con Fernando Flores en California en esa época. Te preguntaba por Fernando Flores. Sí. Caía de cajón, ¿no? Berkeley, exactamente. Fernando Flores. Y yo le estaba diseñando las interfaces para su coordinador, que era una cosa muy visionaria que él tenía. Y le cuento, Fernando, mira lo que pasó, vi esto. Me dice, sí, es el nuevo
Macintosh de Apple, que va a salir muy pronto. Es que yo necesito uno ya. Yo te puedo conseguir uno porque no sé qué cosa. Y compré y me traje aquí, en el avión, el primer Macintosh que todavía tengo como hueso santo. Y llegué con él de vuelta a Ingeniería de la Católica y le digo al entonces vicerrector académico: nosotros estamos a punto de comprar otro computador grande con terminales. No, por favor, no. Lo que viene se llama computación personal y está abierto a cualquier profesión. Cualquier profesional va a poder usar. Ya, la computación personal fue un salto cuántico, ¿no es cierto? Sí. Cuántico. ¿Cuál es el salto cuántico ahora? En la misma línea de la historia que parte con este computador. Es como el 2001 dice el espacio, parte con el hueso y terminamos en la nada. ¿Cuál es el salto cuántico de ahora? Piensas tú O sea, para que las universidades debieran estar atentas, así como tú estuviste atento a dónde invertir, dónde colocar los recursos, etcétera. Sí. Mira, ¿cuál es el salto cuántico? Yo creo que es el fin de la página en blanco. ¿Ya? Cuando uno tiene algo que hacer, ya sea poesía, evaluación de proyecto o lo que sea, y está frente a la página en blanco, muchas veces pasan muchas horas antes de que empiezas como a escribir y a hacer tus primeros pasos. El poeta Stéphane Mallarmé en el siglo XIX hablaba del horror ante la página en blanco. ¿Cierto? Sí, claro. Bueno, hoy día basta con que esté cerca mi mejor amigo ChatGPT y le digo: viejo, estoy perdido, fíjate que me encargaron que hiciera tal o cual cosa, ¿qué me podrías sugerir que haga? Y así vas a tener 3, 4 páginas de ideas posibles, algunas de las cuales a lo mejor las sabías, un par van a ser muy nuevas y algunas podrían incluso no ser correctas. Oye, el horror de la página en blanco, pero también la página en blanco es un desafío a la inteligencia y al sentir humano, y eso lo vamos a perder. Se va a debilitar nuestra capacidad de crear, es pegar un salto de... No se me entiende. Sí. Si ya es tan fácil y tenemos todo, ¿no nos va a llevar eso un facilismo? Mira, desde la perspectiva de la historia, posiblemente sí. Hay un cierto facilismo, pero hay cosas alucinantes. Yo descubrí lo que la inteligencia artificial podía hacer gracias a un hijo mío. Yo estaba acostumbrado a enseñarle yo a mis hijos. Esta vez vino un hijo y me dice: papá, ¿viste lo que apareció ChatGPT? ¿De qué me estás hablando? Y me muestra. Y yo tengo un pintor favorito en Inglaterra que siempre he querido traer a Chile porque me encantaría la posibilidad... Sé que tienes pasión por la pintura. Sí. ¿Qué pintor es? David Hockney. ¿Ya? ¿Ah? Y quería traerlo, pero ya tiene 90 años y va a ser muy difícil. Y le digo: ¿sabes qué? Le pasé una foto de una casa que tengo en Panguipulli, se ve el volcán allá a lo lejos, y le digo: dile que quiero que me pinte un paisaje basado en esta foto, pero como lo miraría David Hockney. Y me tira de vuelta algo que me dejó helado, ¿ya? Es facilismo, claro, respecto de poder generar una imagen. Yo, que me gusta la pintura, pero sé cuánto me demoro, entonces, efectivamente hay un cierto facilismo. Pero dime que no es alucinante al mismo tiempo el poder tener que lidiar con preguntas nuevas. ¿Lo que hice estuvo correcto o no estuvo correcto? Porque no estaré transgrediendo al hacer una pregunta de ese tipo la propiedad intelectual de un artista. Y de hecho, si tú le pides un montón de cosas a ChatGPT, te dice: eso no lo puedo hacer. Quiero tirarte un tema que está cerca, pero el tema de la información y el conocimiento. T.S. Eliot, el poeta,
en el poema La Piedra, dice, ¿dónde quedó la sabiduría que se transformó en conocimiento y dónde el conocimiento que se transformó en información? Sabiduría, Sí. conocimiento, Sí. información. Fíjate que vuelvo a Harari para provocarte, ¿no? Sí. Él dice que de alguna manera hay una visión ingenua en Silicon Valley, que confunde información con conocimiento. Dice, pero la mayor parte de la información hoy es basura. En cambio, la verdad es algo escaso. Es una categoría rara la información. Bueno, y la verdad además es cara. Escribir un informe auténtico requiere tiempo, dinero, esfuerzo. Escribir una mentira Sí. se hace muy rápido. Entonces, interesante el punto, ¿no? Habla de la verdad. Si queremos que prevalezca la verdad, tenemos que invertir en la verdad. ¿Qué piensas de eso? Información, conocimiento, verdad. ¿Qué te sugiere esa tríada hoy? No sé si alcanzo a desarrollarte Pero- todo lo que me pasa, pero Algún vislumbre. lo primero es decir, ¿y quién tiene la verdad? Ujú. Y si decimos la verdad en singular, quiere decir que hay una verdad. Y eso es peligroso. Y como Sí. sabemos, otra de las fuentes, te hablé de la poesía en Chile, otra de las grandes contribuciones y de las grandes innovaciones que se han hecho desde Chile, tiene el nombre de dos tremendos chilenos, Maturana y Varela. La manera como se ha desarrollado un entendimiento de lo que es vivir en el lenguaje es algo extraordinario Sí. que tuvo su fuente por acá, ¿verdad? Entonces, comparto a medias lo que dice Harari, porque efectivamente la capacidad de generación de datos es infinita hoy día, pero datos e información no son lo mismo. Información y verdad no son lo mismo, pero ojo que la verdad siempre será un sujeto de interpretación, un sujeto de cómo surge en cada uno de nosotros ese algo del cual conversamos, ¿ya? Entonces, una vez más, la trenza. Estamos obligados a que estos desarrollos tecnológicos, estas innovaciones, vayan de la mano con la reflexión, vayan de la mano con las conversaciones de los grandes temas, esos que un computador nunca resolverá por nosotros y no tienen solución. Lo que tienen es conversación, lo que tienen es interacción, lo que tienen es provocación a nuestros sentires y a nuestra inteligencia. Uno de los temas que tú has abordado, a los que te has dedicado, es la innovación en las empresas, en las corporaciones, etcétera. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué innovación necesita la empresa hoy en Chile? Sí. La empresa en el mundo, pero en Chile. Sí. ¿Qué cambios se están dando, se han dado, que son interesantes, Sí. que son brotes verdes? Sí. ¿Y cuáles nos falta hacer todavía, más radicales para el desafío de los tiempos complejos que vienen? Claro. ¿Ah? De nuevo, voy a tratar de no responder como si la empresa fuera una entidad. Hay muchas empresas, y tipos de empresas y todo. Exactamente. Sí. Y tamaños de Y tamaño, empresa. ya. Y poder detrás. ¿Ah? No es igual lo que puede invertir en ciencia y tecnología un grupo empresarial de lo que puede hacer un grupo de chiquillos, chiquillas que tienen una concepción de un algo que podría aportar valor y que no tienen la capacidad de desarrollarlo. Entonces, yo te diría, mira, en las empresas grandes, primero, en general existe un algo que se llama el directorio. Y el directorio tiene la obligación, ¿cierto?, de dedicarse hasta hace poco tiempo atrás a los shareholders, o sea, shareholders, claro. a los dueños de la empresa. Esa era lo que se definía como lo que tenía que hacer un buen director, un buen directorio. Hoy día ese concepto se ha ampliado de buena manera, me parece a mí, y se habla más bien, ¿cierto?, de los stakeholders, de aquellos que son tocados por el quehacer de esa empresa. Entonces, ahí creo yo que son muchas las empresas que todavía tienen que revisar de qué forma, qué es ser un buen directorio, qué es ser un buen director, porque si es lo mismo que hacíamos hace
te digo, no más de 5 años atrás, con toda seguridad no vamos a estar haciendo las cosas. Fíjate una cosa, ¿qué es ser un buen director hoy? En el mundo, no solamente Sí. en Chile. Mira, Tú lo eres. no, En un directorio, claro. soy director de varias instituciones, sí. Ser un buen director me hace pensar en que algo parecido a lo que ocurre en el ámbito de la política. Le escuché a alguien citando a Tony Blair que dijo, mientras tengamos una conversación entre izquierdas y derechas, vamos a estar mal. No vamos a estar viendo dónde están realmente las tareas que hay que hacer, las oportunidades. El mundo de cara al futuro es entre mentes abiertas y mentes cerradas. Ahí hay una primera cosa. Yo creo que los directores tenemos la obligación de estar con una mente muy abierta a escuchar y a revisar algunas de las posturas que tenemos y que a la luz de lo que está sucediendo en el mundo, algunas de ellas, no las que tienen que ver con principios éticos, pero sí las que tienen que ver con la buena administración, dice que esas pueden y deben estar siendo revisadas con una mente muy abierta. Lo otro es que si alguien cree que definir qué es un buen director se puede decir de una vez y para siempre, sería muy peligroso, porque te aseguro que la respuesta que hay que dar a tu pregunta de aquí a 2 años, posiblemente de nuevo habría que revisar. Flexibilidad entonces sería, ¿o no? Por supuesto. La vieja imagen de la caña de bambú del taoísmo, ¿no? Sí, sí. Que es flexible, sí, para resistir las tempestades, los cambios, los vientos, etcétera, ¿no? Sí, y para alinearse con las necesidades de los tiempos. Tú recordaste en una columna, y le diste un homenaje a Ricardo Caponi, a quien tuve la suerte de entrevistar, el psiquiatra, que dio algunos vislumbres interesantes hacia dónde va la innovación, la felicidad. A ver cómo conectamos eso. Es interesante que en el último tiempo la economía ha empezado a ser utilizada con adjetivos. Economía circular, sí, claro. Economía de la felicidad. Son cosas que no son unos hippies que están en alguna parte del mundo, claro. Son las principales universidades del mundo que, queriendo entender lo que está pasando, lo que puede pasar, están poniendo estos adjetivos, ¿ya? Y yo creo que él fue muy sensible a hacernos ver que para hacer bien las cosas en la empresa, en economía, en la sociedad, junto con esta dimensión racional, fíjate, a mí me aterra que en nuestro un país en que no sé cuánta gente sabe lo que es la productividad. Y cuando hablamos de productividad, productividad es como la producción, es lo mismo. Nuestra Corfo, recordemos qué significa, Corporación de Fomento de la Producción. Ese es su nombre original. No es eso lo que hace hoy día la Corfo. Está claramente mucho más en el ámbito de la innovación que en el de la producción. Caponi tuvo la gracia de, sin olvidar todo esto, recordarnos que la dimensión de emoción es una muy necesaria para cumplir bien con esto de hacer buena empresa, buena universidad, buena sociedad. Alfonso, tú has hablado, no solo tú, de esta sigla ESG, ASG, y que es muy importante en la redefinición del ethos de las empresas y los organismos públicos. Brevemente, ¿qué es? Mucha gente no sabe, quienes nos están escuchando probablemente no saben qué es ASG. ¿Y qué significa esto de redefinir los ethos de la empresa y las corporaciones en función de esta... El que más se usa incluso en nuestro medio es el ESG, ESG, Environment, Medio Ambiente, Society, Sociedad, y G, Governance, Gobernanza Corporativa. Esto viene a que
en los modelos de cómo abordar el futuro, que me ha tocado por razones obvias en mi parte académica tratar durante mucho tiempo, y había 5 o 6 que era a los que hacía referencia, decía, ojo con esto, ojo con este otro, pero de pronto hubo uno, ESG, que tomaba estas 3 dimensiones de manera simultánea. Te insisto en lo de la trenza, que es muy importante. Son todos ellos simultáneamente los que hay que tener presente para hacer las cosas bien hoy día. Hablemos un poco de las regiones. Aquí se piensa Chile desde la región, desde Valparaíso. Tú estás en el proyecto Chile 2050, ya estás trabajando en algunos temas que tienen que ver con la región. Hablemos innovación, tecnología, descentralización, regiones. Sí. Esas son las palabras que te he hecho a circular para que tú hagas ahí una reflexión. Fíjate, tomo tus palabras y déjame agregar otra. Territorio. Ya. Territorio. Hemos estado acostumbrados, cuando hablamos de territorio, Chile, una larga y angosta faja de tierra. Sí, claro, una manera de verlo. Pero resulta que Chilito es más que eso. Particularmente, vas un poquito más al norte, miras hacia arriba y no en vano tenemos la principal fuente de capacidad de observar el mundo en el norte, porque el territorio que está allá arriba es parte de lo que tenemos que ser capaces de tener muy presente. Y estamos en Valparaíso. Qué envidia para los santiaguinos no tener la posibilidad de ver e incluso escuchar el movimiento de las olas del mar eterno y el horizonte que te abre y todo eso. Entonces, lo primero es ser capaces de entender que Chile es un país vasto, trioceánico desde el punto de vista de conciencia de ser un territorio que tiene esta multiplicidad y que incluso tenemos que no olvidarnos de la proyección que nos interesa no perder nunca de vista a la Antártida. Ahí te voy a aterrizar un poco, me interesó mucho lo que acabas de decir, pero a ver, proyecta Chile 50, hojas de ruta, próximos 50 años para las regiones, tareas. Sí. Que tú pondrías. Sí. Estamos jugando, ¿no es cierto? Sí. Mira, aquí en Proyecta Chile 2050, te quiero observar que no se llama proyecto, se llama proyecta. Proyecta. Una letra, mira la diferencia que hace. Proyectar es diseñar, contiene un llamado a la acción, ¿ya? Lo que tenemos que ser capaces de hacer en este llamado de toda la comunidad universitaria, que es quien llama desde la Fundación Encuentros del Futuro a imaginar, a pensar, a diseñar el Chile soñado, el mejor Chile que podemos concebir. Eso presupone, por lo pronto, que las universidades son mejores que otros ámbitos para llamar a construir esa mirada de Chile, porque tienen una confiabilidad en el escuchar de la sociedad bastante alto, ¿ya? Este es un llamado de todas las universidades y los institutos profesionales. Todos, cuando digo todos, todos, no solo el CRUCH, todos es todos. Por ende, las regiones también. Y lo nuestro es más bien articular, es más bien orquestar el que cada uno de los instrumentos y de los solistas que hay en la territorialidad chilena podamos hacer el esfuerzo de concebir una política pública que esté a la altura de lo que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Hay algún proyecto de innovación de regiones que hayas visto o algo, un vislumbre que te parezca interesante de relevar? Es que son múltiples las experiencias que uno podría citar. Lo que alguna vez Fundación Chile ayudó a que sucediera en Chile, que es la industria del salmón,
es algo que, digamos, obviamente no se podría haber hecho en Santiago. Se puede haber fomentado, impulsado desde Santiago, pero es algo que fundamentalmente ocurrió en el sur, por nombrarte solo uno. Ya te decía, las posibilidades, yo creo, con el hidrógeno verde, de tener en la minería, que es tan importante para el desarrollo de nuestro país, la posibilidad de desalinizar agua del mar. Tenemos agua infinita, pero agua útil para las necesidades de nosotros los humanos, bastante menos. En fin, se podrían, si tuviéramos más tiempo, seguir conversando de muchas de las cosas que son posibles. Chul Han, filósofo alemán de origen coreano, que seguramente tú conoces, que ha publicado libros siempre alerta de los peligros. Sí. Decidió publicar un libro, el último, llamó la atención, sobre la esperanza. La esperanza. El espíritu de la esperanza, lo estoy leyendo. Sí. A ver, ¿tienes esperanza? ¿Y esperanza en qué? Así muy breve, ¿esperanza en qué? Te voy a decir que en el documento de 3-4 páginas que le mostramos al directorio de Proyecta Chile 2050, la primera palabra arriba, y me alegré mucho porque leí un par de semanas después lo del nuevo libro de Churkan. Dice esperanza arriba, esperanza en un Chile mejor, sustentable, como el que quisiéramos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Alfonso, te agradezco muchísimo este recorrido, esta afirmación. El hombre que trajo el computador o lo metió adentro de la sala de clase en la Universidad Católica, que trajo Apple a Chile, un apasionado de la innovación, que le brillan los ojos cuando habla de estos temas. Muchas gracias por esta conversación aquí en Aquí se piensa Chile. Gracias a ti, Cristian. Y nosotros nos encontramos, espero, en un próximo episodio tan interesante como esto, en una próxima sesión de Aquí se piensa Chile, desde la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por habernos acompañado.